see here on the wall. Libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 2, como viene para frente a mí. And as I said in the text I sent out to everybody this morning, Como dije en el texto que mandé a todos esta mañana, thank you for being here despite the high winds. gracias por estar aquí a pesar de los vientos altos. And praise God for the higher winds we have in here in Gracias por Jesus' name. los vientos más altos que tenemos aquí. A la gloria del Señor. Thank you, Father. La gloria Hallelujah. Let's read the word together, English and Leemos Spanish. La palabra junto en inglés y español. The word of God says this. In his wings. En español, por favor. Más a vosotros. Sanidad. En el nombre de Jesús, así sea. Amén, Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pueden sentarse, mis amados. You may be seated. Thank You may you. be seated. Yes, Lord. I'm going to put a picture on the wall here. Voy a poner un cuadro en la pared detrás de mí. Now, in biblical days, they didn't have projectors En los días de la bíblico no tenían esos proyectores or the kind of technology that we enjoy today. o el tipo de tecnología que nos gozamos hoy. You may wonder why it is I like doing this. Se preguntarán por qué me gusta hacer esto. Well, I learned it from Jesus. Lo aprendí de Jesús. Because even though he didn't have PowerPoint to use, Porque a pesar de que no tenía este tipo de programa de computador para usar, I'm convinced that had it existed, he would have used it estoy convencido de que si hubiera existido lo hubiera usado in order to maximize the impact of the word on his audience. para que hubiera un impacto máximo que tenía la audiencia. Facing a multitude, he once said, Confrontando una multitud, una vez dijo, "Behold the birds of the sky." he aquí los alas del cielo. He focused their attention on the birds as they flew Enfocó by. su atención en las aves que volaban. He said, "Behold the flowers of the field." Dice, he aquí las flores del campo. And so on. He used nature to illustrate the truths of his word. Así que él usó la naturaleza para ilustrar las verdades de la palabra. So I use our technology. Así es que yo uso nuestra tecnología. As I've taught the church, and I continue to remind you all, Como le enseño a la iglesia, le continúo recordando a todos ustedes. geared to the times, ajustados a los tiempos, but anchored to the rock. Pero anclado en la roca. Amen. So together, let's use that technology today. Juntos usemos la tecnología hoy. And here's a picture of a Bible story. Aquí hay un cuadro de una historia de la Biblia. You may have heard of it, maybe not. That's okay. Tal vez We're lo here to hayan share oído. together. Lo hayan oído, tal vez no. Lo vamos a compartir juntos. Amen. And this story focuses on this woman Y esa historia se enfoca en esta mujer that has a great need. que tiene una gran necesidad. And in general, the picture is fairly accurate. Y en general el cuadro es bastante, refleja lo que dice la Biblia, But not exactly. pero no exactamente. There is something in this picture that is not quite right, Hay algo en este cuadro que no está correcto, but everything else is good. pero todo el resto está bien. And I like to point out what is good Y me gusta señalar lo que está bueno and see if you can help me point out y ver si ustedes me pueden ayudar a señalar what's not quite right. lo que no está exactamente correcto. And if you do a search on the internet for this particular story, Y si hacen una búsqueda en la internet para esa historia en particular, I guarantee that the majority of pictures you will see, le garantizo que la mayoría de los cuadros que verán, as beautiful as they are, las ilustraciones con lo bella que puedan ser, over 95% of the pictures como el 95% de esas ilustraciones get one thing wrong. se equivocan en una cosa. And I'm pretty sure many of you have never heard this, and I'm going to share it with you today. Estoy seguro que muchos de ustedes no lo han oído. Voy a compartirlo con ustedes hoy. It has something to do with our lives as well. Tiene algo que ver también con nuestras vidas también. But the woman, the Bible says, had a sickness called of an excessive amount of hemorrhaging of blood. Dice la Biblia que la mujer tenía un flujo de sangre continuo. She was sick for years. Estaba enferma por años. This particular story shows up in 3 of the 4 Gospels. Esta historia en particular sale en 3 de los 4 evangelios. We're going to be focusing on this one of the Gospels. Vamos a estar enfocándonos en este evangelio. But in another Gospel, in Luke, Pero en otro evangelio en Lucas, the detail is added el detalle es añadido that she was sick for so long de que estaba tan enferma por tantos años and she had spent all her money on doctors. que había gastado todo su dinero en It doctores. literally says that in the Gospel of Luke. Literalmente dice esto en el evangelio de Lucas. She spent all her money going to doctors Ella gastó todo su dinero yendo a doctores and was no better. y no había mejoría. Mark says it, Matthew hints at it. So we have the story of this poor woman
Marco lo dice y Mateo da la clave de esto, así que tenemos la clave de lo que esta mujer which is she had a double problem. tenía un problema doble. Not only was it a medical issue. No solamente era un asunto médico. I'm a man, obviously. I do not know what women go through during that particular time of the month. Como hombre no sé lo que las mujeres pasan por ese tiempo en particular del mes. Most husbands know exactly what the women go through during that time of the month. La mayoría de los esposos saben exactamente lo que pasan las mujeres por ese mes. Because many wives make sure the man knows exactly what she's Porque going through during that varias time of the month. esposas se aseguran que los esposos saben lo que está pasando durante ese mes. Sometimes, to be honest, there are girlfriends who do the same. Y a veces que hay novias que hacen lo mismo. And it's a difficult time. Y es un tiempo difícil. It varies from person to person. Varía de persona en persona. But I think we all can agree Pero sí podemos todos estar de acuerdo that it's tough to go through that. de que es difícil pasar por esto. So you imagine this poor woman had that happening all the time. Así que imagínense esta mujer que estaba con eso todo el tiempo. A continual flow of blood week after week after week. Un flujo de sangre continuo semana tras semana tras semana. She must have been weakened physically. Habrá estado tal vez debilitada The físicamente. loss of blood makes you feel weak, La obviously. pérdida de sangre pues la hace sentir débil. I'm sure she was dizzy Me imagino que estaría on mareada many en occasions. varias ocasiones. I'm sure that she felt the pain of it because there's cramps involved sometimes. Tal vez sentiría el dolor porque hay dolores de eso tal vez a veces. So it's a terrible ongoing thing. Así es que es una cosa terrible que era de continuo. And making the matter even worse, Y haciéndolo aún peor, there was a law había una ley that during that time of her month, que durante el tiempo del mes de la mujer, a woman was to be considered unclean. una mujer era considerada impura. Now the Bible speaks a lot about the laws of cleanliness and La uncleanness. Biblia habla bastante de las leyes de estar puro e impuro. Those are the Levitical laws. Esas son las leyes levíticas. They were established by God, Fueron establecidas por Dios and if you look at them really y carefully, si las mira cuidadosamente, as strange as some of them may sound to our ears, con lo raro que suene tal vez a nuestros oídos, they weren't suggestions made by Moses. no fueron sugerencias hechas por Moisés. They were laws given by God that Israel had to obey. Eran leyes dadas por Dios que Israel tenía que And obedecer. if you look behind all the external demands of these Y si regulations, usted va mirando tras todas estas demandas de las regulaciones, you will see that those laws were given to help the people of Israel verán que esas leyes fueron dadas para ayudar al pueblo de Israel, not only to be separate from the nations that were around them, no solo de estar apartadas o separadas de las naciones que los rodeaban, even as they are to this very day. aun como lo están hasta el día de hoy. Those Jewish people who observe those Levitical laws, Esas personas judías que observan las leyes levíticas, you can know who they are. They'll stick right out ustedes pueden ver quiénes son solo al mirarlo, by the way they dress, por la manera en que se visten, by what they eat and what they don't lo que eat. comen y lo que no comen. That was one of the reasons why God gave them that law, Hubo una razón por la cual Dios le dio esa ley, for them to be separate. para que estuvieran separados. The word separate is translated holy. La palabra separada se traduce santo. So for Israel, the law of holiness was given. Así que para Israel la ley de santidad fue dada. No, they couldn't eat shrimp, as you know. No podían comer camarones, como They ustedes saben. couldn't eat pork. No podían Still comer don't to this very day. lechón, todavía no lo hacen And a todavía. whole host of other rules Y un sinnúmero de otras reglas that made them holy, que lo hizo santo, separate back then apartados en ese entonces from their neighbors, de sus vecinos, who were for the most part idolatrous los nations. cuales por la mayoría de ellos eran naciones idólatras. And the law was made to make sure they didn't mingle with the customs of the nations around them. Y las leyes fueron establecidas para asegurarse de que ellos no se mezclaran con las costumbres de los que estaban alrededor de ellos. And if you look really well, Y si se fijan bien, you will see that those laws also had another purpose, y verán que esas leyes también tenían otro propósito, to keep them healthy. para mantenerlos saludables. And it's been proven by medical science today Ha sido probado por la ciencia médica hoy that the things that were prohibited for Israel to eat que las cosas que fueron prohibidas a Israel para comer would have been deadly for them back in that time. hubieran sido mortales para ellos en ese entonces. So God was watching out for his people, Así es que Dios estaba cuidando a su pueblo, spiritually espiritualmente and y physically. físicamente. And those laws were so important, Y esas leyes eran tan importantes. and still are for the people of Israel to this very Y day, todavía lo son hasta el día de hoy para el pueblo de Israel. that even the early church, De que aún la iglesia primitiva, after Jesus died and rose again, después que Jesús nació y resucitó, they had the question, se preguntaron, what do we do with those Gentiles, non-Jews,
¿Qué hacemos con esos gentiles no judíos who are coming into faith in Jesus Christ? que están viniendo a la fe en Jesucristo? They didn't know if they had to become Jews first Ellos no sabían si tenían que convertirse en judíos primero and then become Christian. y luego hacerse cristianos. If that were to have been the Si case, hubiera ese sido el caso, then every male that would have come to know Christ entonces cada varón que hubiera venido a conocer a Cristo would have to have been circumcised first. hubiera tenido que ser circuncidado primero. Now we can laugh and say, thank God that isn't the case today. Podemos reírnos diciendo gracias a Dios que no es el caso hoy. But it was the case for Israel all the time. Pero ese era el caso para Israel todo el tiempo. And before Jesus came, Y antes de que Jesús viniera, a person who was a Gentile una persona que era un gentil, who wanted to be completely part of the people of Israel que quería ser completamente parte del pueblo de Israel, had to be circumcised tenía que ser circuncidado. and had to keep the law, Y tenía que guardar la ley. all those regulations. Todas estas reglas. Many Gentiles opted, not surprisingly, not to take it all the way. Muchos gentiles optaron por no sorprenderse, no coger ir todo el camino. They didn't want to take all that pain upon them. No querían cogerse dolor. So many Gentiles became known as God-fearers, fearers of God. Muchos gentiles fueron conocidos como temerosos de Dios. They wanted to honor the God of Israel Querían honrar al Dios de Israel without having to submit to circumcision sin tener que someterse a la circuncisión or to the laws of Leviticus. o las leyes levíticas. And we know in the Bible there are people specifically mentioned who were fearers of God. Y sabemos que en la Biblia hay personas que están mencionadas específicamente quienes eran temedores de Dios. The Roman centurion El centurión romano in Acts chapter 10, en los Hechos capítulo 10 he was a fearer of God. era temeroso a Dios. Another centurion who spoke to Jesus during his ministry, Otro centurión que le habló a Jesús durante su ministerio. again, a God-fearer. Otra vez un hombre que temía a Dios. But they never submitted to the fullness of the initiation to become Jews in every sense of the word. Pero nunca se sometieron a la plenitud de la iniciación para convertirse en judíos, como dice la palabra. And now the church is faced with the question, what do we do with people who are coming to Jesus Ahora la iglesia está enfrentada con la pregunta, ¿qué hacemos con esas personas que están viniendo a Cristo? and they prayed and God gave an answer? Y oraron y Dios le dio una respuesta. And God's answer was Y la respuesta de Dios fue given by the Holy Spirit dada por el Espíritu Santo, that the Gentiles who come to faith in Christ que los gentiles que vinieran a fe a Cristo are not bound by the laws of Leviticus, no estaban sometidos bajo las leyes levíticas, because all those laws porque todas esas leyes were simply shadows, fueron simplemente sombras, symbols símbolos of Jesus who was to come. de Jesús el cual era de venir. And he fulfilled in his body Y él cumplió en su cuerpo the requirements of the law. los requisitos de la ley. So spiritually, Así es que espiritualmente, those who come to Christ aquellos que vienen a Cristo are no longer under any obligation ya no están bajo ninguna obligación to follow those Levitical de laws, seguir esas leyes levíticas, with the exception of con la excepción de the one specifically mentioned in the book of Acts, la única mencionada específicamente en el libro de los Hechos, which even for those who have been born again, la cual aún para aquellos que han sido nacidos de nuevo, the Bible declares that we still have to keep these few laws. la Biblia declara que todavía tenemos que mantener esas pocas leyes, Even if we're saved and washed in the blood of Christ and redeemed and all that, aunque somos salvos, lavados en la sangre de Cristo, redimidos y todo esto. it has been forbidden to anyone, Ha sido prohibido a cualquier persona, based on the laws of Leviticus. basado en las leyes de Levítico. We cannot eat blood. No podemos comer We sangre. still can't eat blood. Todavía no podemos comer sangre. And let no one tell you Y no deje que nadie le diga that they're free in Christ to do whatever. que son libres en Cristo para hacer lo que quiera. Because the Bible says to the New Testament saints, Porque la Biblia dice aún los santos del Nuevo Testamento, that particular law esa ley en particular transcends both Old and New Testaments. transciende ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. And we cannot eat we cannot eat blood, period. No podemos comer sangre, punto. And neither can we eat any kind of meat that has all its blood still in it. O aún algún tipo de sangre que tenga de carne que tenga toda la sangre en sí. And of course, Y luego, cierto, we cannot fornicate, no podemos fornicar. which is also part of the Levitical Eso law. es también parte de la ley levítica. That is still on every one of us. Eso es todavía en cada uno de nosotros. So I know it doesn't happen too much in English. No pasa mucho en inglés. Pero si ahora para acción de gracias, So, if now in the Thanksgiving,
o para Navidad or in Christmas o para cuando sea, or whenever, le ofrecen un plato de morcilla. somebody offers you blood sausages. Yeah, blood sausage in English, exactly. I never knew what blood sausage was. Yo nunca when I sabía was lo que era growing up. I was morcilla like, cuando ¿qué estaba es eso? creciendo. Pero la What's that? morcilla se conoce en las islas But del it is Caribe known in the Caribbean y islands entre los hispanos en and general. among Latinos. Eso es prohibido That is forbidden por Dios. by God. Nadie puede comer eso, Nobody can eat that porque eso es quebrar la ley de Dios. because that is to break the law of Eso God. es pecar contra Dios. That is to sin against Así que God. tengan cuidado. So be careful. Y si sus parientes le ofrecen un buen plato de morcilla lleno de sangre, And if your relatives offer you a great plate of blood sausages, usted dígale con tanto gusto, you tell them, muchísimas gracias, thank you very much, pero yo no puedo comer eso. but I cannot eat that. Y cuando le pregunten por And when qué, they ask you ahí why, está su oportunidad, there is your opportunity no de reprender a sus not familiares, to rebuke your relatives que ellos no saben nada de esto. because they don't know anything about Ellos no this. entienden nada de They don't esto. understand any of this. No seas rudo, Do not be rude. sé cortés, Be courteous. explique con amor. Explain with love. Dios nos ha prohibido comer cualquier tipo de sangre, God has forbidden us to eat any type of blood porque hay una sangre que ya me lavó a mí, because there is a blood that already cleansed me que borró mis pecados. and that erased my Ahí sins. tienes tu puerta abierta. That is your open door. Cambia la morcilla Change the blood sausage a una puerta abierta para predicar el to evangelio. an open door to preach the gospel. I just gave you an open door there. Ya le di Enjoy. una puerta abierta. Amen, church. Amén, iglesia. So all that Así es que todo esto to say that after Jesus died and resurrected, para decir que después que Jesús murió y resucitó, every other law except for those, todas las otras leyes aparte de estas, blood, sangre, meat with blood, carne con sangre, anything that was strangled, cualquier cosa que fuera ahorcada, ¿no? Yeah. la carne del animal que fue ahorcado, no lo podemos comer. We cannot eat it. You can't, and by the way, the Bible even tells you one thing. Y de hecho, la Biblia también le dice una cosa. If it isn't so obvious, Si no es tan obvio. like the blood sausage is, Por ejemplo, las morcillas. because I've seen blood sausage, Que yo he visto morcillas. how anyone could eat that is Como beyond me. cualquier persona pudiera comer eso me Es está raro. algo que yo no puedo ni captivar. Eso se ve tan can't even imagine. asqueroso, That en mi looks so opinión. gross, in my Eso se ve opinion. horrible, eso huele horrible, eso es It sangre. smells bad, it's blood. It's an acquired taste, I guess. Es un sabor adquirido. All right? I just can't get it. But No puedo entenderlo. that's obvious. We can't touch it. Pero es obvio que no podemos tocar esto. But neither can you eat any meat, chicken or otherwise, Pero tampoco usted puede comer cualquier tipo de carne, gallina o pollo o cualquier otra cosa. if the animal has been strangled. Si ese animal ha sido ahorcado, Now, I've never seen it, but estrangulado. I've never seen it yo no lo he visto because I was raised in New York. porque yo crecí en Nueva York. The worst I ever saw Lo peor que yo vi fue el vivero, you know, was the video. yendo al vivero. How do you say vivero in English? Going The to- slaughterhouse. Going to the slaughterhouse, say it. Bilingual skills kick in. All righty, the slaughterhouse. And I remember my mother taking me to see the chicken, you know, cut Yo me acuerdo que Here. me llevaron a ver la gallina ser cortada and put upside down into a machine. y la pusieron así de boca abajo en la máquina. Mami decía patas arriba. Patas arriba, upside Era down, mejor. you know? And they would take out all the blood from the chicken. Y ahí le sacaba toda la sangre del pollo. It wasn't a pleasant experience, No, trust me. no una But I experiencia know that in fácil. Puerto Rico and other places too, Pero yo sé que en Puerto Rico, en otros lugares también, they take the chicken cogen la gallina by the neck. por el cuello Yeah, they do like this. y hacen así. Then they smash it against the wall. Y le dan contra la pared. The poor thing obviously dies. La pobre gallina muere. Then they cook it and they eat it. Luego la cocinan y se la comen. We can't eat that food. Nosotros no podemos comer eso. We've been forbidden from eating that. Se nos ha prohibido comer esto. So if you know, Así que si usted sabe, and this is in 1 Corinthians very clearly, y esto está en 1 de Corintios claramente, if you know si usted sabe that the chicken or whatever you have on your plate que el pollo o lo que sea que tiene en el plato comes from an animal that was strangled, viene de un animal que fue estrangulado, you cannot eat it. usted no puede comerlo.
But if you are not aware Pero si usted no está al tanto that that animal was strangled, de que ese animal fue estrangulado, the Bible tells you, la Biblia le dice a usted, don't ask. no pregunte. It literally says that. Do not Dice ask. literalmente, no pregunte, Just eat. solo coma. If you know that it was strangled, you cannot eat it. Si usted sabe que fue estrangulado, no puede comérselo. But if they just give you a chicken, Pero si le dan un pollo, give God thanks, dele gracias a Dios y come. and eat. As long as there isn't blood coming out of the thing. Siempre y cuando no hay sangre saliendo de esa gallina. I'm warning you, Les advierto, we're laughing because it's kind of a funny nos topic, right? reímos porque es un poquito cómico, But it was important enough pero fue suficientemente for the importante early church to struggle, para que la iglesia primitiva luchara en esto, to know what God expected of people after they came to Christ. para saber, conocer lo que Dios esperaba de las personas después que vinieran a And Cristo. this is what he expected. Y eso es lo que él esperaba And de he ellos. still Y expects todavía espera esto to this very day. hasta el día de hoy. Everything else, Todo el resto, and of course, no y fornication, like claro, I said. no fornicación, como dice la And by Biblia. fornication, I mean any kind of sexual immorality, Por eso quiero decir cualquier tipo de inmoralidad sexual, adultery, adulterio, pornography, pornografía, anything that breaks the holiness of God. cualquier cosa que rompe o quebranta la santidad de Dios. We who are in Christ Nosotros que estamos en Cristo do not engage in that behavior. no nos comprometemos en ese tipo de The comportamiento. Spirit of God gives us power to win over those El habits. Espíritu de Dios nos da poder para ganar sobre esos hábitos. And because we are born again, Y porque somos nacidos de nuevo, we hate nosotros aborrecemos whatever practice, cualquier tipo de práctica, whatever habit cualquier hábito that God hates. que Dios aborrece. He made us in His image. Él nos hizo a su imagen. If you feel this way, Si usted se siente así, give God some glory because He's made you in His image. dele a Dios gloria porque le hizo a su imagen. Glory to His name. Gloria a su nombre. If you're saying, oh, well, I should be able to, then you better be Si careful. usted está pensando, yo debería poder hacer esto, tenga que tener cuidado, Because either you have begun to slip and fall away, porque o ha comenzado a resbalarse y apartarse, or you've never met Jesus in the first place. o nunca ha conocido a Jesús en primer lugar. The good news is, La buena nueva son, at the end of this message, al final de este mensaje, you can meet Him. usted puede conocerlo. And you can be free. Usted puede ser libre. Whom the Son shall set free. Porque al que el Hijo libertare, He said it better than anybody Él lo could. dijo mejor que nadie, Is free indeed. es verdaderamente libre. So come to Christ Así today. que venga a Cristo hoy. And if you're slipping Y away, si usted se está resbalando, repent and come back to your first love. arrepiéntase y vuelva a su primer amor. And be holy Y sea santo, as God is holy. como Dios es santo. By His grace Por su gracia and with His y strength. con su fuerza. Now, this is happening Esto está ocurriendo before Jesus' death. antes de la muerte de Jesús. Before He conquered the grave, Antes que venciera la tumba. Before He rose from the dead. antes que se levantara de los muertos. So during this time that this picture Así que illustrates, durante este tiempo que se ilustra aquí, everyone is supposed to follow all those laws cada persona se supuesta a seguir todas esas leyes to the letter. hasta a la letra, al pie de la letra. And this poor woman was under the problem Y esta pobre mujer estaba bajo el problema that because she was constantly having that flow of de blood, porque estaba continuamente teniendo ese flujo de sangre, she was always unclean estaba siempre impura, forever, por siempre. which means she couldn't go into the temple. Lo cual quería decir que ella no podía entrar al templo. She had to warn people that she was unclean. Tenía que advertirle a las personas que ella estaba impura. People couldn't sit on something where she had sat. Nadie podía sentarse en algún lugar donde ella se había sentado. People would avoid her because to touch her would make them unclean. La gente la evitaban, la evadían porque tocarla a ella los hacía a ellos impuros. She was isolated, Ella estaba aislada, alone, sola, scared, asustada, in pain, en dolor and with no hope. y sin esperanza. Because the doctors had tried their best, Porque los doctores habían tratado todo lo posible, but they couldn't find out what was the problem. pero no podían encontrar el problema. And back then, there was no such thing as Social Security or any kind of welfare Y en agency. ese entonces no había ningún tipo de seguro social o ningún tipo de agencia para bienestar público. We kind of forget that wasn't always the case. Se nos olvida que ese no era siempre el caso. For centuries, there was no such thing as food stamps. Por siglos no había tal cosa como cupones de alimentos. There was no kind of public assistance. No había ningún tipo de asistencia pública. For centuries, Por siglos. if you had debt Si usted tenía deuda that you couldn't pay, que usted no podía pagar, you'd go to jail. usted iba a la cárcel.
There was something called debtor's prison. Había una cosa que se llamaba la prisión de deudores. Yeah, you owed money, you can't pay your credit card, you would go to jail. Usted debía dinero, no podía pagar su tarjeta de crédito, iba a la cárcel. That was the custom. Esa es la costumbre. It isn't anymore, Ya no es. for which many are saying, thank you, Por lo Lord. cual muchos dicen gracias a Dios. I can see faces going, ay, qué alivio, gloria a Dios. What Me relief, salvé. glory to God. That's new. Eso es nuevo. Back in these days, she was on her own. En esos días ella estaba sola, dependiendo de sí misma. If she didn't have any children Si ella no tenía ningunos hijos or family members that could watch out for her, o parientes que podían cuidarla, she had to beg from a distance for food. tenía que rogar de una distancia para comida. And whoever had the heart to help her Y quien quiera que tuviera el corazón para ayudarla, had to leave food in a place and then run away so she can take it without getting near them. tenían que dejar la comida en un lado y luego huir para que ella no se acercara a ellos. It was the equivalent of being a leper. Era el equivalente de ser un leproso. That's how bad her situation was. Así de mala fue la situación de ella. But she heard something. Pero ella oyó algo. Faith comes by hearing. La fe viene por el oír. She heard something. Ella oyó algo. She heard about a man Ella oyó acerca de un hombre who was doing some wonderful que things. estaba haciendo cosas maravillosas. You see, and when people read this story, Y cuando la gente lee en esta historia, they don't usually ask the important questions. ellos no preguntan, no hacen las preguntas importantes. Because obviously she knew enough to go and find Jesus. Porque obviamente ella sabía suficiente para ir y encontrar a Jesús. She had obviously then heard Obviamente ella había oído that he was healing the sick. de que él estaba sanando a los enfermos. That just makes sense. Eso tiene sentido. And she had heard it enough Ella lo había oído suficientemente that she was willing to do something that could have cost her her life. que ella estaba dispuesta a hacer algo que le hubiera podido costar la vida. Because if anybody would have known in that crowd Porque si alguien hubiera sabido en esa multitud that there was an unclean woman a few inches away from them, de que había una mujer impura unas pocas pulgadas de donde ellos estaban, most likely touching them because of the bustle of the crowd. posiblemente tocándolos por el grupo, You see there, she's basically, there's a space around her. You notice that? ahí básicamente hay un espacio a su alrededor That's because they painted it that way. porque lo pintaron así. But the Bible tells us that the multitudes following Jesus, Pero dice la Biblia que la multitud siguiendo a Jesús. there were so many that Jesus himself had to sometimes go into a boat not to be crushed by them. Habían tantas personas que Jesús había tenido que meterse en una barca para que En una barca, porque si no lo iban a Puerto Rico a esparrachar. That's Puerto Rico for you. Esparrachar. They were gonna, iban a oprimir con su presencia. So, most likely then, when people were touching her because of the bustle, lo más posible pues la gente le estaba tocando porque she tanta was gente había. making people around her unclean. Estaba haciendo que ellos fueran impuros. And had they caught her, Y si lo hubieran agarrado, they would have stoned her. lo hubieran apedreado, She would have died. hubiera muerto. She took a massive risk Ella tomó un riesgo masivo to go into that crowd, para ir de ese grupo to try to reach y Jesus. tratar de alcanzar a Jesús. But this is the part where people don't ask an important question. Pero esta es la parte en la cual las personas no hacen la pregunta más importante. What was she saying to herself ¿Qué él se estaba diciendo a sí misma as she pushed her way through the crowd? mientras que se empujaba en su camino por el grupo? And notice she's coming from behind. Y dense cuenta que venía de atrás. Again, because she is an isolated person. Claro, porque es una persona aislada. She's trying to sneak up on him. Está tratando de tocar, de entrar por atrás. What was she saying ¿Qué all that estaba time? diciéndose todo ese tiempo? Touch the hem of his garment. Si tocara el borde de su manto. She wanted to do that Ella quería hacer esto. because if she did, Porque si lo hacía así, if I only touch his cloak, si solo toco su manto, I will be healed. seré sana. Now, notice how in both English and in Spanish, Fíjense cómo tanto en inglés como en español there's a difference of words. hay una diferencia de palabras. Because here we're told that she did touch the hem of his garment. Porque ahí arriba se dice que tocó El borde de su manto. But then the verse tells us that she was saying inside herself pero que entonces el verso nos dice que estaba diciéndose a sí misma that she needed to touch his cloak.
que tenía que tocar su manto. Now notice the two things do not connect. Ven que las dos cosas no conectan. What did she have to touch? ¿Qué tenía que tocar? Was it the cloak, ¿Era el manto, manto or was it the hem of the cloak? o era el borde del manto? The English and the Spanish translations hurt us at this time, Las traducciones al inglés y español nos hacen mal and they take away something very important from the lesson being taught. y quitan algo muy importante de la acción siendo enseñada. And they also teach us Y también nos enseñan how people dressed back in the first century. cómo las personas se vestían en ese primer siglo. And as I've said many times, I'm sure you already Y know, como he dicho varias veces, yo sé que ustedes también saben, these things are relatively new invention. estas cosas son relativamente nuevas invenciones. Pants were not known until the 18th century. Los pantalones no eran conocidos hasta el siglo XVIII. Everybody wore robes. Todos se ponían mantos. Everybody, male and female. Varones y mujeres. That's just the way it was. Así es que era. For, again, millennia. Por milenios. Somebody had the bright idea of making pants in the 1800s or whatever it was. Alguien tuvo la idea inteligente de hacer pantalones o lo que sea. And I'm grateful, to be Y estoy honest. agradecido, gracias. I'm grateful for whoever he or she Estoy was. agradecido porque quiera que fuera él o ella. But here we get a picture of how they dressed. Pero aquí recibimos un cuadro de cómo se vestían. But the question remains, what did she have to touch? Pero la pregunta continúa siendo ¿qué tenían que tocar? If you look at her over here, Si la ven acá, she's reaching out, está alcanzando. and here you see Jesus' Aquí clothes. ven a Jesús. This is his cloak, Ese es su manto. el manto, right? And she's going to grab the cloak. Ella va a agarrar el manto. But is that what happened? Pero fue eso lo que pasó. And by the way, why would she think Y de hecho, ¿por qué pensaría ella that she had to touch this? que tenía que tocar esto? Other people did different things. Otras personas hicieron cosas diferentes. There were blind men who heard Jesus was coming. Hubieron hombres ciegos que oyeron que Jesús venía. They didn't touch his cloak. No tocaron su manto. They cried out, Ellos clamaron, Jesus, have mercy on us. Jesús, ten misericordia de nosotros. Others did the same thing. Otros hicieron lo mismo. One guy climbed a tree, Uno se metió en un as you árbol, know, trying to see him. tratando de verlo, como But ustedes the saben. only person that we see Pero la única persona que vemos that said, I have to touch, que dice yo tengo que tocar, and not him, but his clothes, y no él, pero su ropa, is this woman. es esta mujer. Where did she get that ¿De idea from? dónde sacó esa idea? People don't ask that La question. gente no hace esa pregunta. They just thought she had a wild idea. Todos piensan que tuvo una idea rara. No. She had a real purpose for it. Tenía un propósito real para eso. She had an explanation in her Tenía una head. explicación en su cabeza. And she knew there was a promise. Y ella sabía que había una promesa. Oh, yeah. And even though God had apparently not heard her prayer, Y a pesar de que Dios aparentemente no había oído su oración, and for years she was suffering with this sickness, y por años estaba sufriendo con esta enfermedad, she knew there was a promise, ella sabía que había una promesa. and she knew that God is a God who keeps his Ella promises. sabe que Dios es un Dios que cumple sus promesas. And she also knew Ella también sabía that God was not going to come to her door de que Dios no iba a venir a sus puertas and deliver her healing to her. y llevarle la sanidad a ella. She had something she needed to do. Ella tenía algo que tenía que hacer. And in her case, it could have cost her Y en el life. caso de ella pudo haberle costado la vida. But she took that chance. Pero ella se acogió ese riesgo. She got up from her house. Se levantó de su casa. She went into the crowd. Fue a donde el grupo. And she pushed her way through. Y se empujó poco a poco. Read the New Testament, you'll Y see. el Nuevo Testamento. The crowds were stifling. They Dice were all que, over. había tanta gente, estaba por todo lugar. And she's pushing her way through. Ella está tratando de empujarse el And she camino. reached out Y alcanzó and touched something. y tocó algo. What made her do that? ¿Qué hizo que ella hiciera esto? Why not simply say, Jesus, have mercy, like the other ¿Y guys por qué did? no decir simplemente Jesús, ten misericordia como hicieron nosotros? There was a promise. Había una promesa. And that promise will tell us what it was that she touched. Y esa promesa nos dice qué es lo que ella tocó. The Bible tells us Ella nos dice in Malachi 4 verse 2, en Malaquías 4:2, the verse that we opened up with el today, versículo con el cual abrimos hoy, that God speaking prophetically of Jesus coming de que Dios, hablando proféticamente de la venida de Jesús, said to his people le dijo a su pueblo 400 years before Jesus came 400 años antes de que Jesús viniera, that there was going to be coming to the earth de que iba a venir a la tierra someone, alguien, one of whose titles would be uno de los cuales sus títulos serían the Son of Righteousness. el Hijo
Here it de is. justicia. No, el sol de justicia, el sol, the sun el sol of de righteousness. And God promised Y Dios prometió that when this person de que arrives, cuando esta persona se levantara, this sun of cuando righteousness, llegara ese sol de justicia, the way you're going to know that he is this prophesied individual la manera en que usted iba a saber que era ese individuo del cual había sido profetizado is that he brings healing. es que él traía sanidad. But not just healing. Pero no solo sanidad. He brings healing in his wings. Él trae sanidad en sus alas. His wings. En sus alas. And here again Y aquí otra vez vemos. we have many fall by the wayside at this point Tenemos que varias cosas han caído por los lados. because they think, what, did Jesus have wings? Porque piensan que Jesús tenía alas. Remember again, Recuérdense otra vez. God in his ultimate wisdom, Dios en su máxima sabiduría he chose to give us the revelation of himself, escogió darnos la revelación de sí mismo la máxima revelación, through Jesus his son a través de Jesús su Hijo and through the writings of the Bible you y a have in your través de las hands. escrituras de la Biblia que tienen en sus manos. That word reveals God to us. Esa palabra nos revela a Dios a It is a nosotros. lamp unto our feet. Es una lámpara a It nuestros is a pies. light unto our Es path. camino a es luz a nuestros caminos. But it was written in a human language. Pero fue escrita en lenguaje humano. Actually, several human languages. En varios It lenguajes was humanos. written in Hebrew. Fue escrito en hebreo It was written in a similar language to Hebrew known as Aramaic. y en un lenguaje similar al hebreo conocido como arameo. And it was written in the Greek. Y fue escrito en griego. Those three languages came together. Esas tres idiomas God used those languages Dios usó estos lenguajes to communicate to us para comunicarnos a nosotros eternal truth. verdades eternas. And like any other Y language, como cualquier otro lenguaje, Hebrew hebreo, and Aramaic and Greek, any arameo y language, griego, cualquier has idioma, unique ways of presenting certain ideas. tiene maneras únicas de presentar ciertas ideas. Believe me, you use this all the time. Créame que ustedes usan eso todo el tiempo. Whether you speak Spanish or Sea que English, usted habla español o inglés, you say certain things usted dice ciertas cosas, that you know what they mean. usted sabe qué quieren decir, The person you're speaking to knows what they mean. la persona a la cual usted está hablando sabe lo que quiere decir, But that a person from another pero culture una persona de otra cultura would have no clue. no tendría ninguna idea. You do it all the time. Usted lo hace todo el tiempo. So do I. Yo también. And the best ones are in Y Spanish. las mejores son en español. They really are. Claro. English has a bunch of them too. Inglés tiene bastante inglés. Right, but watch, it's not going to translate. No, I've said that 100 times before, but it's the best one I can think of in English. When it rains a lot, Cuando llueve bastante, cuando llueve mucho, in English, some people, when I was growing up anyway, they would la say, gente decía, it's raining cats and dogs. estaba lloviendo gatos y En perros. no español, se eso no tiene ningún sentido. Está lloviendo perro y gato. ¿Qué es eso? Yo no entiendo. Of course not. That's an English way of speaking. Una manera de hablar en inglés. Que the Spanish, you lost them right there. Los que hablan español no entienden eso. Pero en español, cuando uno dice están como perro y gato, When you say they're like cats and dogs, they're not talking about rain. no hablan de la lluvia. Están hablando de guerra. They're talking about war. Están peleando como perro y gato. They're fighting like cats and dogs. So the same So phrase la misma frase means two different quiere decir dos things cosas diferentes in two different en dos languages diferentes lenguajes because of the difference of por la culture. diferencia de cultura. And that's just one. Esa es solamente una. En español decimos, Spanish we say. dicen en español, say it in What do English. they say in They say this in Spanish. Cuando uno tiene una fiesta que es una fiesta bien buena, When we have a really good party, que uno está gozando en una fiesta when sana, you're por supuesto. enjoying a good healthy party, Alguna gente dicen, some people say, tiramos la puerta por la ventana. they say we threw the doors out Now, through the windows. try that. It makes no sense. We threw the doors out the windows. Did I just lose half of the English speakers here? What are you talking about, throw doors out windows? Hablando de tirar las ¿Qué puertas es por la eso? ventana. What is that? You don't get it. No tiene sentido. It's not from your culture. No viene de su cultura. So a person has to translate. Una persona tiene que traducirlo. That's why I diferente. thank God for our Yo interpreters. sé por los intérpretes. They, you got that. You deserve that. All of Yeah, you yeah, do. yeah. All of you. Mary, you too. Where are you, Diana? You too. All of you. Because they don't only have to translate word for word. No solo hay que traducir palabra por palabra, They have to translate idea by idea. hay que traducir ideas por idea. So when I go crazy and I talk about perro y gato,
they have to be able to translate what it means in English, Sí, hay not que- what I'm saying. Hay que traducir las frases, lo que quiere decir la frase y no la palabra. Do you follow? ¿Siguen? ¿Cuánto tienen hambre? Me estoy muriendo. No, you're not. No, you're not. Estoy verde. You're not green. Tú no estás verde nada. ¿Qué es eso que estás verde? See, it's an exaggeration. Hay una exageración. It's a way of Es speaking, una you manera de know. hablar. I could eat nails. No, you Yo can't. puedo comer clavos. No, no. But we understand Pero you're not lying. entendemos lo que quiere decir, no está mintiendo. You're using descriptive language. Está usando lenguaje descriptivo. Every culture has it, Cada cultura tiene esto, including Bible culture. incluyendo la cultura bíblica. So when Malachi wrote under the inspiration of the Holy Spirit Así que cuando Malaquías escribió bajo inspiración del Espíritu Santo, that the Son of Righteousness would come de que el sol de justicia vendría with wings, con alas, it's not what you think. no es lo que usted piensa. Not at all. And there's no way you and I, English and Spanish, Y no hay manera de que usted y yo, inglés o español, could understand what wings means pudiéramos entender lo que quiere decir alas, because the Bible doesn't tell us. porque la Biblia no nos dice. Malachi knew what it meant. Malaquías sabía lo que quería decir esto. Israel knew what it meant Israel sabía lo que quería decir because esto, that was his original audience. porque esa era la audiencia original. But we who were once Gentiles, Pero nosotros los cuales una vez fuimos gentiles, Mexicans, Dominicans, Puerto Ricans, mexicanos, Salvadorans, dominicanos, wherever you're from, donde quiera que fueran, we didn't share that culture. no compartimos esa cultura. And those who translated the Bible for Y us aquellos que traducieron la Biblia por nosotros should have done a better job here. deberían haber hecho una mejor labor aquí. And instead of translating the Hebrew word Y en vez de wings, traducir la palabra hebrea alas, which is the literal que es translation, una traducción literal, they should have translated not word for word, debieron haber traducido no palabra por palabra, but idea for idea, sino idea por idea, explaining to us as an audience explicándonos a nosotros como audiencia what kind of wings that the Son of Righteousness have. qué tipo de alas tenía el sol de justicia. A similar use of wings is found in the Psalms. Un uso similar de las alas se encuentra en los salmos. You know it. Ustedes lo Under saben. his wings you shall trust. Debajo de sus alas estarás seguro. So again, does God have wings? Otra vez, ¿tiene dos alas? No. No. It's the same way wings are being used here. Es la misma manera en que las alas están usadas aquí. So what does the word wings refer to? ¿Qué quiere decir la palabra How many want to alas? know what it means? ¿Cuántos quieren saber lo que quiere decir I alas? hope so, because I'm really Espero que building it sí. up, right? I'm really building up a Estaba tratando suspense de- here. de- So here de goes, suspenso. wings. Alas. May I show you the wings that the Les- Bible speaks of? ¿Les podré mostrar las alas? ¿Quieren que le muestre? May I show you the wings that Jesus had? ¿Quiere que le muestre las alas que tenía Jesús? The wings that the woman had to touch? El ala que la mujer tuvo que tocar. Here you go. Aquí está. It's found here. Aquí está. What's that? This is the Old Testament command. Este es el mandato del Antiguo Testamento. One of those laws again. Esa es una de esas leyes. This law clearly said Esas leyes claramente dicen every man had to wear on his daily clothes. cada hombre tenía que ponerse en sus vestimentas diarias. They had to put a tassel on the corner of his garment. Tenían que poner franjas en los bordes de sus vestidos. Again, it was a cloak, Acuérdense que es un manto. right? And they would have to sew a tassel, Y tenían que coser esas una franjas. franja, the kind of tassel they wear on graduation Ese hats. tipo de franjas que ponen en la The gorra little de la things with the graduación. lines, you put them on a Esas graduation cosas que hat. son así, que en las gorras que God, colgan. God commanded every Jewish man, Dios mandó a cada hombre judío, make one of those tassels hagan una de esas franjas and put a blue thread in the middle of y it pongan un cordón de azul and put it en el mismo centro En el de mismo la centro. franja and then tie it to your clothes, y amárrenlo en sus ropas, sus to the vestidos, four corners of your border, of en your, las, garment. en las cuatro esquinas de su borde del manto. That's a command of God. Ese es un mandato de Dios Every Jewish man had to do que that. cada hombre judío tenía que hacer To this very day, hasta el día de hoy. observant Jewish men, Hombres judíos que observan la ley. they wear a shirt underneath their regular shirt, Ellos se ponen una camisa debajo de su camisa regular. and on that shirt underneath, Y en esa camisa que está por dentro, you'll see this. usted va a ver esto. You'll see 4 different Y tassels va a ver 4 diferentes franjas. because God commanded it. Porque Dios mandó que esto fuera así. And that's what it looks like. Y así se ve. That's the tassel. Esa es la franja. Why did God command that? ¿Por qué Dios mandó esto? Take a look. Vean, Read for yourselves.
Léanlo por sí mismos. God said, I'm giving you that command Dice, Dios le está dando ese mandato so that every time you see this tassel, para que cada vez que lo veáis, you will remember all the commandments of Yahweh, of God, os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh, Yahvé, gato, and Dios, do them. y lo cumplan. Y lo ponga por obra. In other words, every day, every hour of the day, they would look and they would see that tassel on them. Todos los días, cada hora del día, veían esa franja en sus vestimentas. And it was a reminder to them. Y era un recordatorio para ellos. Don't forget the law. No se acuerden, no se olviden de la ley. Don't forget God's word. No os olvidéis de la palabra de Dios. Remember what God says. Acordaos de lo que A Dios dijo. continual reminder. Un recordatorio continuo. So they would never break the law. Para que ellos nunca quebrantaran la ley. That they would honor God. Para que honraran a Dios. Look how long they had to wear it. Miren todo el tiempo que tenían que ponerlo. All generations. Por todas las From the generaciones. days of Moses Desde los días de Moisés to this very day. hasta el día de hoy. Jewish men keep this command. Los hombres judíos guardan ese mandamiento. So we can say without doubt Así que podemos decir sin duda that our Lord Jesus Christ que nuestro Señor Jesucristo also wore one of these tassels on his clothes. también tenía una de esas franjas en Actually, sus more than ropas. one. Bueno, más de una. This thing has a name, by the way. Esta cosa tiene un nombre. We call it a tassel, se llama una franja en español, but the real word used for La palabra this usada para piece of esto, article of clothing, para ese artículo de vestimenta, tzitzit. tzitzit. Try it on for size. Trátalo. Tzitzit. Tzitzit. That's what that's called, Eso se llama ese, because it's just one. porque solamente uno. If you have more than Si one, tiene más de uno, it's called tzitziot. tzitziot, It's plural, more than one. es plural. You're speaking Hebrew now. Está hablando en hebreo. Tzitziot, tzitziot. See this? Tzitziot. And there's 4. Ahí hay 4. One on every corner of the person's outer garment. Uno en cada una parte del manto de la persona. How many see this? ¿Cuánto Clear, ven right? esto? Claro. Wow. Anybody know the translation of the word tzitzot? ¿Alguien sabe la traducción de la palabra tzitzot? In English and in Spanish, it should never, ever have been translated the way it was. En inglés y español nunca debe haber traducido de la manera en que lo fue. They used this literal translation Ellos usaron esta traducción literal without explaining where it came from, sin explicar de dónde venía. which led us to think that Jesus has wings under Lo his cual shirt or nos something. hizo pensar No. que Jesús tenía alas bajo su Not at all. The Okay. word tzitzot La palabra tzitzot literally means literalmente quiere decir wings. alas. That is the definition of the word, wings. Esa es la definición de la palabra. So, if those are wings, Si esas son alas, how many understand now ¿cuántos entienden ahora that when this woman was reaching out to touch the wings of que Jesus, cuando esta mujer estaba alcanzando las alas de Jesús, she wasn't reaching for feathers. no estaba buscando plumas, She was doing that. estaba haciendo esto? There you go. Ahí van. That's the right picture. Ese es el cuadro correcto. You see how the seat is flowing in the wind as he's Ven walking? como el tzitzi estaba fluyendo en el viento mientras She knew caminaba. she could reach it. Ella sabía que podía alcanzarlo. He's walking, it would be Está flowing in the caminando, breeze. Estaría fluyendo en She la could brisa. just reach Así que podía solamente alcanzar and touch. y tocarlo. And she knew the promise Ella was sabía que la promesa era that in those wings de que en esas alas there was healing. había sanidad. That's why she reached out. Por eso fue que ella alcanzó. That's why she took the chance. Por eso tomó el riesgo. Because she knows God made a promise. Porque ella sabía que Dios hizo una promesa. And God was going to keep his promise. Y Dios iba a guardar su promesa. And the Bible says Y dice la Biblia the second she touched that wing, de que en el segundo en que ella tocó esa ala, her blood flow stopped el flujo de instantaneously. sangre paró instantáneamente. And it's interesting what happened Y next. es interesante lo que ocurrió después. Remember, she's hiding. Acuérdense que ella está escondida. She's just reaching and going, Ella está alcanzando and she grabbed the y wing. agarró esa ala. The minute she did that and and she was healed, En el momento en que ella hizo eso y fue sana, the Bible says Jesus dice la stopped. palabra que Jesús paró. Se detuvo. Oh, I love this. Me encanta esto. Ooh. Oh, yeah, you sense it, don't you? There are certain kinds of reaching that makes Jesus stop. Hay cierto tipo de alcance que hacen que Jesús se He detenga. stops. Oh, yes, he does. Él se detiene. He was walking, he went, Está caminando y and he dice así. turned around Y se dio media vuelta and he asked the question, y hizo la pregunta. who touched me? ¿Quién me tocó? Now,
The apostles thought that he was a little bit off, perhaps. Los apóstoles pensaron que está un They poquito did. medio loco porque Because they even said, Lord, decía, look, the crowd is pressing in on you. decía que el grupo le estaba apretando. There you go. So we know it was a tight crowd. Sabe que era un grupo apretado. They're all touching you. Todos lo están tocando. What do you mean? Who ¿Quiere touched you? decir quién te tocó? What he was saying was, Yo le estaba diciendo eso. oh, the crowd is touching me, all right. O el grupo me está tocando, sí. But there is somebody Pero hay alguien who touched me in a much different way. que me tocó de una manera bien diferente. He goes, no. Él dijo no. Someone touched me Alguien me tocó because I felt porque yo sentí power go out from me. virtud que salió de mí. How many sense that power ¿Cuántos right sienten now? ese poder? The lesson in this is awesome. La lección de aquí es maravillosa. There was power in the person of Christ Había poder en la persona de Cristo that was so que era immense tan inmenso that it actually saturated his que clothes. saturaba sus vestimentas. And it went as far as saturating those Y fue tan wings. lejos como saturar esas alas. So there was healing virtue, Así es healing power, Había virtud sanadora. so much in Christ Tanto que había en Cristo that even his clothes could heal. que aún sus vestimentas pudieron sanar. And in case you think this was just him, Y pues si acaso usted piensa que es solamente él. we don't have time to discuss it, but we'll mention this on another No occasion. tenemos tiempo para discutir, pero lo mencionamos en otra ocasión. Much later, Mucho más después. after Jesus died and Después que resurrected, Jesús murió y resucitó. the Bible says that the apostle Paul was ministering in Greece, Dice la palabra que el apóstol Pablo ministraba en Grecia and people were taking bits of his clothing, y la gente sacaba pedacitos de su manto. and others were bringing handkerchiefs, Otros traían paños, their own handkerchiefs, sus propios paños, to touch his body, para tocar su cuerpo. and that they would take that Y cogían esto and lay it on the sick, y lo ponían sobre los enfermos. and they'd recover. Ellos se levantaban. So even the apostles had that Aún happen. los apóstoles tenían esto. And you think that's great. ¿Y eso usted cree que eso es grande? The Bible says us that the apostle Peter had an even greater experience Dice la in that. palabra que el apóstol Pablo tuvo una experiencia aún más grande que esta. Because the Bible says that Peter and the apostles, when they were preaching in Jerusalem, Dice la Biblia que Pedro y los apóstoles cuando predicaban en Jerusalén, the people brought the sick la gente traía a los enfermos and laid them in the y los streets. ponían así en las calles. Why? ¿Por qué? So that Peter's shadow, Para que la sombra de Pedro, the shadow, la sombra, would go over them. pasara sobre ellos. And the implication Y la is explicación era that the shadow of Peter de que la sombra de Pedro could heal. podría sanar. But a shadow is nothing. Pero una sombra no es nada. A shadow is a projection of light. La of sombra es darkness. una proyección de la Look, oscuridad. there's my shadow right there. Ahí está mi sombra. There's nothing there. No hay nada ahí. It's a reflection. Es un reflejo. But the power of God was so great in that man. Pero el poder de Dios era tan grande en este hombre. It saturated his body, Saturó su cuerpo, saturated his saturó clothes, su ropa, and even saturated his shadow. aún saturó su sombra. And it was power to heal. Y era poder para sanar. That's how much Así de tanto, God wants to heal. Dios quiere sanar. God says this. Dios dice esto. For those of you who think Para que ustedes que piensan that sickness is a blessing, que la enfermedad es una bendición. it is not. No lo es. Sickness can be used of God. Una enfermedad puede ser usada por That Dios. he can do. Eso sí él puede He hacer. can use those Él circumstances puede usar esas circunstancias and turn things around for good. y puede tornar las cosas para bien. God is excellent at doing that. Dios es excelente en hacer esto. But the sickness itself Pero la enfermedad en sí brings misma no pleasure to God. no le da placer a Dios. What brings pleasure to Lo God que le trae placer a Dios is this. es esto. I will take sickness away. Quitaré toda See? enfermedad. Away. And in Psalms it says he heals all. ¿Sabe? Dice, Él sana todas. Can you say the word all with Pueden me? decir la palabra todas. In prayer, I have been impressed by the Spirit of God. En oración he estado impresionado por el Espíritu de Dios. After years, my brothers and sisters, Después de years años, hermanos y hermanas, of praying as to how and when to speak of this, de orar sobre cómo y cuándo hablar acerca de esto, I proclaim to you all les proclamo a todos the ustedes time to proclaim this el tiempo para proclamar esto and the time to experience y el this tiempo para experimentar esto is now. es ahora.
it has come to this assembly. ha venido a esta asamblea. The Son of El Righteousness sol de justicia is here. está aquí. He has brought with him healing in his wings. Él ha traído consigo mismo sanidad en sus alas. We're not talking about the physical wings now because he's in heaven interceding for us before the No Father. estamos hablando de las alas físicas porque él está en el cielo ahora intercediendo por nosotros delante del Padre. But he sent the Holy Spirit. Pero él envió el Espíritu Santo. And through that paraclete, Y that a través de assistant, ese that helper, paracleto, ese ayudador, we can access the healing power podemos tener acceso a ese poder sanador of God Almighty. de Dios Todopoderoso. I'm going to stand here and proclaim it. Voy a pararme aquí y proclamarlo. I know some of you Yo sé que algunos de ustedes have all kinds of doubts in your tienen minds. todo tipo de dudas en sus mentes. I can't blame you for some of them No les culpo por algunas de ellas. because we see so much sickness Porque vemos tanta enfermedad, so often, con tanta frecuencia, all the time. todo el tiempo. Some of you get sick at least once a month. Algunos de ustedes se enferman por lo menos una vez por mes. I get texts from people, I can't come in, I'm sick 1, 2, 3 times a month. Yo tengo textos, no puedo venir 2, 3, 4 veces al mes. Some of you go through more than that. Algunos de ustedes pasan por más que eso. Some of you are sick all the time. Algunos están enfermos todo el tiempo. It's either one thing or the other. O es una cosa o la otra. Something hurts. Algo duele. Something's not working right. Algo no está trabajando bien. Some of you make your doctors very happy. Algunos hacen que sus doctores sean muy felices. Some of you make urgent care jump and dance whenever they see you coming. Algunos de ustedes que hacen aquellos que trabajan en esos cuidados de urgencias, esas clínicas de urgencia, Because you go there so often. ya les conocen porque van con tanta frecuencia. I know what that is. Yo sé lo que es eso. My mom and dad didn't know any of Mi this. mamá y papá no sabían nada de esto. Whenever I got sick as a child, Cuando yo me enfermaba como un niño, it was to the doctor that we go. era el doctor que íbamos. Or in those days, O en esos días, it was pick up the phone and the Agarra el doctor would teléfono come to my house. y un doctor venía a la casa. How many remember those days? Doctors made house ¿Ustedes se acuerdan de esos visits. días? That's ancient history now. Esa es historia. Ya But there was anciana. one doctor, his name was Dr. Alchek. I never forget his Pero había name. este doctor. Era un viejito que se was an venía old y se man. venía con la aguja en la mano. He came with a light in his hand. Yo tenía un pánico. Ahí viene el doctor Alchek. Oh no. I was scared of him. Venía con esas agujas así de largas. Yo, ay Dios mío. With these huge needles. I was I would like, say, oh my Mom, God. I'm fine, I'm fine. I Tú said, estás "No, mal, estoy tú tienes bien, estoy fiebre, bien." No, doctor. you have fever. Guapa. Ay, There we Dios go. mío, Señor. Aguja, aguja, all the time. Todo el tiempo. Y si no, if it wasn't that, Si no era eso, whenever I had a fever, o tenía fiebre, my mom didn't know any better. no sabía mejor. So what would she do? ¿Qué es lo que hacía? More than once in my life. Más de una vez en mi vida. Mi mamá llenaba la bañera She would fill con the agua tub y hielo, with, hielo de lo más with water and ice. completamente lleno de hielo y Completely agua fría. Full of cold water and ice. Y yo que tenía 102 de fiebre, And if I had 103, 102 fever, ella me metía en ese she would baño. put me in that bathtub. Hasta el día de hoy, mis amados hermanos, hasta Until el día de this hoy, day, beloved, yo cuando voy a la piscina, when I go to the pool, yo no me puedo tirar al agua. I cannot get into the water. No puedo. I can't. Porque si me tiro siento ese frío, me pongo así. Because when I get there, I feel so cold, I start trembling. Mi mamá me espasmó de una manera que eso es. My mom, Y por favor, no me Influencing hablen me. de Vicks. please don't talk me. Del Big Vaporú En la nariz. in the nose. Cómete eso. Eat this. Y en la cabeza y en The el forehead. pecho y esas The pestes. chest. Y uno, That ay, Dios smell. mío. And you go, oh my God. O Superior 70, ¿se acuerdan? Superior 70. That El alcohol. alcohol. Eso, ay, Dios Superior mío. 70. Oh my Lord. That's all we knew. Eso es lo que sabían. She was trying to help Estaban me. tratando de ayudarme. I tell people all the Le digo a la time. gente todo el tiempo. Que, oh, God. I was 7 years old. Yo tenía 7 7. años. 7. What schedule do I have? ¿Qué dinero tenía yo? Work, school, and home. That's it. My mother would tell me, Work? mi mamá me decía, el sábado no hagas planes. She would say, don't make any ¿Qué plans on planes voy a Saturday. hacer yo? En casa de tío, no hagas planes. Don't make any plans. Ese día me daba una botella. That day she would give me a bottle. Ah, ¿algunos se acuerdan de la botellita? How many of you remember that bottle? Ajá. Verde, era It was verde. green. Ajá. Con un líquido que sabía It 7-Up. It was liquid that tasted like 7-Up. Bébase eso. Drink that.
Y luego se hacía escante con mis intestinos. And then he would do a job in my Y yo, in ¿qué my es esto? intestines. And I was like, Y what luego is venía this? ella. And then, How do you say that in Spanish? ¿cómo dice en español? The water bottle. La botella de agua. Remind me, my generation. Era una bolsa de goma. Goma roja. Me acuerdo que era roja. El enema. Era un enema. Enema. No, eso es lo que hace. No, but that's what it's Eso es lo que hace. Pero que era esa botella de goma era rojiza con tremenda manga. It had a hose. Ajá. Y yo, ¿pero qué es eso? And I said, well, what's that? Cállese, que esto es para su salud. Shut up, this is for your health. No le digo más nada, imagínense el resto. I'm not telling you anything else, just imagine the rest. Once a month we had to go through these Una processes. vez por mes tenemos que hacer este proceso. Ay, santo Dios. Oh, God. One time my father heard Un día mi papá oyó. hay una plaga de gusanos en los niños de Nueva York. There's a plague of worms. This really happened. There's a plague of worms in children in New York City. They have to drink these green pills. Tiene que tomarse esas pastillas verdes. My dad bought a month's supply. Mi papá compró un mes de pastillas. Eso era pastilla verde todos los It was días. those green pills every day. Yo iba al baño, eso era verde. I would go to the bathroom, everything was green. Verde. Green. Pero ¿qué es So esto? what is this? Because they trusted Porque ellos confiaron in medicine. en la medicina, They trusted in doctors. confiaron en doctores, They thought they were doing right. pensaban que estaban haciendo They bien, didn't know any better. no sabían mejor. But thanks be to God, Pero gracias a Dios, those of us who come to Christ aquellos que han venido a Cristo, know, sabemos, I hope we know, espero que veamos. and if we don't know, I'm Y going to no tell you sabemos, le voy a now, decir ahora, as nice and as helpful as those things might have been, con lo bueno y que hubiera sido eso tal vez, there's something better. hay algo mejor. Oh boy. Oh. We gotta go. There's something better. Hay algo mejor. Most Christians don't use it. La mayoría de los cristianos no lo usan. Most Christians still go to the doctors. I'm not saying you shouldn't. La mayoría de los cristianos van todavía al doctor. I'm not saying it's bad to go. Please, I'm on record. I'm on record, okay? No, estoy en récord. Don't send the police to arrest me. I'm on No record. manden que la policía me arreste. Estoy I'm en not récord. saying it's No bad, digo que está mal, but I am saying pero sí estoy diciendo it shouldn't be so often. de que no debe ser con tanta frecuencia. It shouldn't. No debería ser. If your kids are getting sick all the time, Si sus hijos están enfermados todo el tiempo, ask why. pregunte por qué. What's causing it? ¿Qué está causando esto? And if a doctor tells you it's a germ, Y si un doctor le dice que es un germen, it's a bug, es algún tipo de parásito, yeah, exactamente. Ask them what bug. pregúntele qué Oh, parásito. it's a virus. O es un virus. Ask them to explain that. Dígale que le explique qué es. You don't ask anymore, do you? Usted ya no pregunta, ¿no? Oh, it's a virus. Es un virus. You take their word for it. Usted cree lo que le dicen rápido. It's time for you to stop. Es tiempo que usted pare, It's time for you to ask questions. que haga preguntas. What is the bug that makes my kid sick ¿Qué es every este week? parásito que causa que mi hijo esté enfermo todas las Why semanas? do I have to take this shot once a year? ¿Por qué tengo que coger esta vacuna una vez por año? What is in that ¿Qué shot? está en esta vacuna? Do you even ask? Usted pregunta It's siquiera. time to Es ask. tiempo de que pregunte. But beyond all of that, Pero más allá de todo esto, and again, I'm not saying that you shouldn't go to doctors. y luego no digo que no deben ir a los doctores, They have their place. tienen su lugar, Hospitals have their los place. hospitales tienen su lugar, But they're given way too much pero se le da business. demasiada de negocio. Because the people of God have a promise. Porque el pueblo de Dios tiene una promesa, The people of God have an el experience pueblo de Dios tiene una experiencia that we are talking about and we're going to continue to talk de la about. cual estamos hablando y continuaremos hablando de esta. Because faith comes by hearing. Porque la fe viene por el oír. Let your faith arise. De que su fe se levante, Let your faith que realize su fe se dé cuenta that God wants to heal all your de que diseases. Dios quiere sanar todas sus When enfermedades. Jesus was here, look what he Cuando did. Jesús estaba aquí, miren lo que él hizo. He healed all kinds of Dice sickness, que él sanó todo tipo de all enfermedad, kinds of disease. todo tipo de He dolencia. loves to heal. Él le encanta
He sanar. wants to Él heal. quiere sanar. He wants to heal you Él quiere supernaturally. sanar sobrenaturalmente. There is power in Hay Jesus poder en Jesús to heal your para sicknesses. sanar sus enfermedades. I don't have enough time to finish this No tengo today. suficiente tiempo para terminar esto hoy. Remember this? ¿Se acuerdan de eso? Remember this centurion Este guy? centurión He had a sick servant. tenía un siervo que estaba enfermo. What did he say to ¿Y Jesus? qué le dijo a Jesús? We'll talk about it some other time, but here's Hablaremos the de gist otra of it. ocasión, pero esto es más o menos lo que dijo. Jesus said, I'm going to go to your house Jesús and dijo, heal him. Voy a tu casa para tocarlo, para sanarlo. But this fearer of God Pero este hombre temeroso de Dios told him, no, Lord, you don't have to do le that. dije, Señor, no tienes ni que hacer esto. Oh, man. Hallelujah. Do you know how many Christians are put to shame by this God-fearing Roman ¿Saben centurion? cuántos cristianos deben ser avergonzados por este centurión romano? So many Christians, when they hear that such and such a person is going to be, I gotta go, and they go running to see the person. Tantos cristianos cuando oyen que cierta persona va a estar ministrando en algún lugar, tengo que ir y van corriendo a ese lugar. You hear them talking as if, oh my Los God, oyen hablando I como gotta si, go, I Dios gotta mío, go. It's him, tengo it's que ir, her. es él, es ella. What is it with you? ¿Qué les pasa a ustedes? They hear that a woman comes, oh, she's a prophet. I have to go. She's a Viene una prophet. She's a mujer, una prophet. profeta, Let me tengo que run. ir. God has to speak to me. You go Dios tiene running que after this hablarme. woman or Van this man. buscando tras de esa mujer o este hombre. What is wrong with you? ¿Qué les pasa a ustedes? You have less faith than this guy Tienen did. menos fe que ese hombre. This guy said, Jesus, you don't have to come Este to my hombre dijo, house. Jesús, no tienes que ir a mi casa. I know who you are. Yo sé quién eres. I know what you can Yo sé do. lo que usted puede hacer. Say the word. Solamente di la palabra. Just say the Pero word. di la palabra. You don't have to run after anybody. No tienes que correr tras de nadie. If God wants to give you a prophecy, He'll send you a prophet. Si Dios quiere dar una profecía, Él le enviará un He'll send profeta. someone your way. Él le mandará a alguien a su camino. Stop running around and asking people, give me a word. Stop that. Deje de pedirle a las personas una palabra. No woman or man has your answer. Ningún hombre o mujer tiene su respuesta. Your answer is an almighty God. Solamente la respuesta está en el Dios And Todopoderoso. if you know Jesus, He can speak to your heart. Si usted conoce a Jesús, Él puede He hablarse a can su manifest corazón. in your life. Él puede manifestarse en su vida. This man knew what to do. Este hombre sabía lo que I gotta hacer. leave it here. We don't have enough time Tengo to que cover the dejarlo que no rest. suficiente tiempo para el resto. We'll pick up on him next week. Continuaremos la semana que viene con él. But I want to boost your faith here today. Pero quiero levantar su fe ahora. The Son of Righteousness El sol de justicia is able to heal you. puede sanarle. Oh, wow. I felt that. Ooh, wow. The Son of Righteousness El Hijo de Justicia, Jesus Christ. el Sol de Justicia, Jesucristo. came to take upon His body Él vino para coger sobre su cuerpo our sickness, nuestra enfermedad, our disease, nuestra dolencia and our sins. y nuestro pecado. And the most important thing, Y la cosa más importante, He takes our sins. Él lleva nuestros pecados. If you have not ever come to Si Christ, usted nunca ha venido a Cristo, don't go after the Lord to heal your body first. no vaya buscando para que el Señor le sane su cuerpo primero. The first thing you need Lo primero que usted necesita is for Him to heal your heart. es que Él sane su corazón. You're a sinner, as I am, as all of us were. Usted es un pecador como todos nosotros, como lo fui yo y también lo somos We were nosotros. separated from God. Estábamos apartados de Dios. We were dead in sins. Estábamos muertos en pecados. Jesus came Jesús vino and healed our condition. y sanó nuestra condición. And when we come to Christ, Y cuando venimos a Cristo, He washes away those Él sins. limpia esos pecados. Then the promises Luego las promesas become yours. vienen a ser suyas. Then, Luego, after He is your Savior después que Él sea su Salvador and your Lord, y su Señor, He can be your healer. Él puede ser su sanador. Because why would He heal your body Porque ¿por qué sanar su cuerpo if you're going to hell? si usted va al infierno? He wants to save you from hell. Quiere salvarle para el cielo. And then He wants to give you a healed Y body, luego quiere darle un cuerpo sano, a strong un body cuerpo fuerte, that can live His que life puede vivir su vida and show the world y mostrarle al mundo that the God who healed in the Bible de que el Dios que sanó en la Biblia can still heal today. todavía puede sanar hoy. Let's all stand, shall we? Pongámonos de pie. This
The subject will continue next Sunday exactly here, exactly at El this same tema spot. continuará aquí exactamente en So este put lugar. a thumb there and say, Así to be que continued. ponga una marca ahí y va a continuar. Right